Mi nombre es Ingrid Fairbanks Webb y tengo 34 años. Hace 4 años, la noche antes del Día de la Madre, descubrí que había sido borrada de mi propia familia. Eliminada de nuestro grupo de WhatsApp como una extraña, como alguien que nunca perteneció. El mensaje de mi madre a mis hermanos era clarísimo: todos mis hijos son exitosos excepto Ingrid. Ella eligió ser una simple maestra. Ya no la veo como mi hija. No grité. No la llamé llorando. Simplemente desaparecí como ella quería. Lo que mi madre no sabía era que 4 años después, yo estaría de pie en un escenario frente a 500 personas con el gobernador de Virginia estrechando mi mano, y ella estaría sentada entre el público, sin haber sido invitada, esperando un momento de protagonismo que nunca llegaría. Antes de contarte lo que pasó después, por favor, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente te llega. ¿Desde dónde me estás viendo ahora mismo? ¿Y qué hora es donde estás? Permíteme empezar desde el principio, la noche en que me di cuenta de que había perdido la familia que creía tener y comencé a construir la que realmente merecía. Mientras crecía, la familia Fairbanks era lo que la gente de nuestro suburbio de Virginia llamaba perfecta de postal. Mi madre, Margaret Fairbanks, se retiró de su puesto como gerente regional de banco a los 55 años. No porque necesitara descansar, sino porque finalmente había asegurado su asiento en el Westbrook Country Club. La membresía por sí sola costaba más que mi salario anual. Llevaba sus pañuelos de Hermès como una armadura, siempre colocados justo sobre sus hombros, siempre en tonos apagados que susurraban dinero de toda la vida, aunque nuestro dinero apenas tenía una generación de antigüedad. Mi hermana Victoria era la joya de la corona. A sus 38 años, era cirujana plástica en Richmond con una clientela que incluía a presentadores de noticias locales y esposas de políticos. Publicaba fotos de su Rolex Tatejus descansando casualmente sobre las mesas de los restaurantes, con sus uñas perfectamente cuidadas rodeando copas de champán en galas benéficas. Cada día de Acción de Gracias, nos ponía al día sobre su último trabajo sutil, como si no pudiéramos ver la tirantez alrededor de sus ojos, los labios que parecían más llenos cada año. Luego estaba Bradley, de 40 años, un abogado corporativo en DC que conducía un Mercedes G-Wagon que se aseguraba de aparcar en el lugar más visible en cada reunión familiar. Tenía una esposa llamada Caroline que coleccionaba bolsos de diseñador como algunas personas coleccionan sellos, metódicamente, obsesivamente, siempre a la caza de la siguiente edición limitada. Y luego estaba yo, Ingrid, la más joven, la que no encajaba del todo en el portafolio familiar. Era maestra de 4º grado en la escuela primaria Maple Creek, una pequeña escuela enclavada en las onduladas tierras de cultivo a unas 90 millas de la impecable casa de estilo colonial revival de mi madre. Mi Honda Civic tenía 12 años. Mi apartamento cabía dentro del vestidor de Victoria. Pero esto es lo que nadie mencionaba nunca en esos almuerzos del club de campo. Mi madre tenía 2 hijos exitosos, una doctora y un abogado. No 3. Nunca. No elegí la enseñanza porque no pudiera hacer otra cosa. Cuando me gradué de la secundaria, tenía un promedio de 4.1 y una beca completa para estudiar premedicina en la UBA, el mismo camino que Victoria había tomado una década antes. Mi madre ya había pedido la calcomanía para el parachoques de su coche que decía futura doctora. Se lo había contado a todas sus amigas del club. La narrativa estaba establecida. Pero había pasado ese verano como voluntaria en un campamento de alfabetización para niños desfavorecidos de nuestro condado. Había un niño, Marcus Jr., de 8 años, que no podía leer más allá del nivel de 1er grado y al que le habían dicho toda su vida que era lento. Para agosto, estaba devorando libros con capítulos. El día que terminó La telaraña de Charlotte por su cuenta, me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. Ese fue el momento en que lo supe. Llamé a mi madre esa noche para decirle que iba a rechazar la beca de premedicina. Iba a estudiar educación en su lugar. Quería ser maestra de primaria. El silencio al otro lado duró 17 segundos. Los conté. Estás tirando tu vida por la borda, dijo finalmente. ¿Para qué? Un salario del gobierno y niños desagradecidos. No vino a mi graduación universitaria. Dijo que tenía un compromiso, una fiesta en el jardín del club ese mismo fin de semana. Victoria envió una tarjeta con un cheque de $50 y una nota que decía:
Buena suerte con tu pequeña carrera. Cobré el cheque. Necesitaba comprar comida, pero nunca olvidé el mensaje detrás de esas palabras: elegiste mal. Elegiste menos. Y nunca te dejaremos olvidarlo. No elegí ser pobre. Elegí un propósito. Para mi madre, esas dos cosas eran exactamente lo mismo. La exclusión no ocurrió de repente. Se fue infiltrando lentamente, como el moho en las esquinas de una habitación que nadie se molestaba en limpiar. En Acción de Gracias de 2019, llegué a casa de mi madre con una cazuela de batata casera, su receta favorita, la que solía hacer la abuela Ruth. Cuando entré en el comedor, encontré mi tarjeta de sitio en la pequeña mesa plegable de la esquina, la que estaba preparada para los hijastros de Victoria y el sobrino pequeño de Bradley. Oh, cariño, nos quedamos sin sitio en la mesa principal, dijo mi madre, ajustándose los pendientes de perlas. No te importa, ¿verdad? Eres tan buena con los niños. Yo tenía 30 años. La Navidad de ese año fue peor. Había pasado 3 semanas tejiendo para mi madre una bufanda de cachemira en su tono favorito de gris paloma. Cuando la abrió, la sostuvo, sonrió débilmente y dijo: ¡qué artesanal! Luego se volvió hacia Victoria, que le había regalado un bolso de mano de Chanel, y pasó los siguientes 20 minutos elogiando las costuras, los herrajes, la artesanía. Mi bufanda acabó en el armario de los abrigos. La encontré allí 2 meses después, todavía en el papel de seda, con las etiquetas que había quitado cuidadosamente metidas de nuevo dentro. Pero el golpe final llegó en su cumpleaños a principios de 2020. La llamé para preguntar a qué hora era la cena. Oh, Ingrid, dijo, con la voz rebosante de un arrepentimiento ensayado. El restaurante solo tenía 6 asientos disponibles. Tu padre, Bradley y Caroline, Victoria y su acompañante. ¿Lo entiendes, verdad? La familia es lo primero. 6 asientos. Y de alguna manera, yo no era lo suficientemente familia como para ocupar uno de ellos. Pero todo eso, la mesa plegable, la bufanda olvidada, el restaurante que no tenía sitio, nada de eso me preparó para lo que vino después. La única persona de mi familia que todavía me trataba como si existiera era mi prima Rachel. Tenía 24 años entonces, la hija de mi tía Patricia, 8 años menor que yo, recién salida de la universidad y en su primer trabajo de marketing en Charlottesville. Habíamos sido cercanas desde que era una niña. Solía cuidarla los fines de semana, llevarla a la biblioteca, ayudarla con los deberes cuando sus propios padres estaban demasiado ocupados peleando. Rachel era el tipo de persona que se daba cuenta cuando estabas sufriendo, incluso cuando intentabas ocultarlo. La noche antes del Día de la Madre de 2020, mi teléfono sonó a las 11:47 de la noche. El nombre de Rachel iluminó la pantalla. Cuando contesté, su voz temblaba. Ingrid, necesito decirte algo. Simplemente. No sabía si debía, pero mereces saberlo. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Revisa tu WhatsApp. El grupo familiar. Abrí la aplicación, me desplacé hasta Cena Familiar Fairbanks, el grupo que mi madre había creado hacía 3 años para coordinar las festividades. Ya no estaba en él. Rachel, yo no. Lo sé. Te eliminaron. Tu madre le pidió a Victoria que lo hiciera la semana pasada, pero no lo hizo hasta esta noche. La voz de Rachel se quebró. Ingrid, lo siento mucho. Hice capturas de pantalla de todo. Te las estoy enviando ahora. Mi teléfono vibró. Una imagen, luego otra. Miré la pantalla, las palabras de mi madre congeladas en tinta digital. Y algo dentro de mí se quedó muy silencioso. ¿Por qué me dices esto?, susurré. Porque eres mi familia, dijo Rachel. Incluso si ellos han decidido que tú no eres la suya. Guardé esas capturas de pantalla en una carpeta que titulé Prueba. No sabía entonces que las necesitaría. Solo sabía que no podía dejar que esas palabras desaparecieran. Leí esa captura de pantalla 47 veces esa noche. No porque no entendiera las palabras, las entendía perfectamente. Las leí una y otra vez porque una parte de mí seguía buscando un resquicio, una frase que pudiera significar algo diferente, un contexto que pudiera suavizar el golpe. No lo había. El mensaje era de mi madre,
Publicado en el grupo familiar a las 8:32 de la tarde. Recordatorio, cena del Día de la Madre en The Jefferson, 7 de la tarde en punto. Todos mis hijos estarán allí. Todos mis hijos exitosos. Ingrid eligió ser una simple maestra. Ya no la veo como mi hija. Por favor, no mencionen su nombre mañana. Debajo, Victoria había respondido con un emoji de corazón. Solo un corazón. Sin protestas. Sin vacilación. La respuesta de Bradley, entendido, mamá. 2 palabras. Eso es todo lo que valía para mi hermano. 2 palabras y una sumisión total. Me senté en el borde de mi cama en mi pequeño apartamento estudio, con el teléfono agarrado en mis manos. Y no lloré. Dios, quería hacerlo. Quería derrumbarme, gritar contra una almohada, llamar a mi madre y exigir una explicación. Pero, ¿qué cambiaría eso? Ella había tomado su decisión. Se la había anunciado a la familia como un comunicado de prensa. Ingrid ya no es una de nosotros. Y todos habían estado de acuerdo. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada, mirando esos mensajes, leyendo las marcas de tiempo, notando que ni una sola persona, ni mi padre, ni mi tía, ni nadie, se había opuesto. Rachel fue la única que pensó en advertirme. Al amanecer, había tomado mi propia decisión. Si mi madre me quería fuera, me iría por completo, en mis propios términos. Pero no lo olvidaría, y no borraría esas capturas de pantalla. Hay recibos que guardas para siempre. La mañana del Día de la Madre, me desperté en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin un incómodo "te extrañamos, ojalá pudieras venir" de Victoria. Nada. Por primera vez en 30 años, no le envié flores a mi madre. No la llamé para desearle un feliz día. No conduje 90 millas para sentarme en una mesa de esquina mientras ella fingía que yo no existía. Me preparé café. Corregí trabajos. Salí a caminar por el arroyo detrás de mi complejo de apartamentos y observé cómo el agua reflejaba la luz de la mañana. Y pensé en mis opciones. Podría llamarla, enfrentarla, exigir saber por qué había dicho esas cosas, por qué me había apartado, por qué ser maestra me hacía indigna de su amor. Podría hacer una captura de pantalla de su mensaje y publicarla en línea, dejar que el mundo viera qué tipo de madre cría a una doctora, un abogado y una hija a la que desecha. Podría aparecer en The Jefferson sin invitación, montar una escena, obligarlos a reconocer mi existencia. Pero, ¿qué lograría todo eso? Mi madre había hecho su elección. Había elegido el estatus por encima de su propia hija. Había elegido la opinión de las mujeres de un club de campo por encima de la hija que la había amado durante 3 décadas. Si quería que desapareciera, le daría exactamente lo que pedía. Pero no porque ella lo exigiera. Porque yo lo elegí. Bloqueé su número esa tarde, luego el de Victoria, luego el de Bradley. Eliminé Instagram para no tener que ver sus cuidadas fotos familiares. No sabía entonces que mi silencio duraría 4 años. No sabía que esos 4 años lo cambiarían todo. Todo lo que sabía en ese momento de quietud era esto: no suplicaría ser amada por personas que me veían como una mancha en su reputación. El mundo siguió girando, y la familia Fairbanks siguió fingiendo que yo nunca había formado parte de él. 6 meses después de ese Día de la Madre, Rachel me llamó con una actualización que no había pedido. Las fotos de Acción de Gracias están publicadas, dijo en voz baja. Victoria las subió hace 1 hora. Me dije a mí misma que no miraría. Duré 3 horas. La imagen mostraba a mi madre en la cabecera de su mesa de comedor formal, flanqueada por Victoria y Bradley, con sus cónyuges perfectamente dispuestos detrás de ellos. La cristalería captaba la luz. Un pavo enorme brillaba en el centro. El pie de foto decía: agradecida por mi increíble familia. Mamá, nos criaste bien. 3 personas, no 4. Mi silla ni siquiera estaba vacía. Simplemente se habían reorganizado como si la mesa siempre hubiera estado puesta para 6 en lugar de 8. Para Navidad, había dejado de torturarme con las redes sociales. Pero Rachel todavía llamaba. Tu madre le dice a todo el mundo que estás haciendo trabajo voluntario en África, dijo. Algún tipo de organización sin fines de lucro de educación.
Muy prestigiosa. No puedes volver a casa porque estás cambiando vidas en el extranjero. Me reí, de esa risa amarga que te raspa la garganta. Está mintiendo para ocultar que me repudió. Está mintiendo para que nadie haga preguntas, para no tener que admitir que echó a su propia hija por ser maestra. Rachel hizo una pausa. Ingrid, le dijo a la señora Patterson en el club que fuiste nominada para algún premio internacional de enseñanza en Kenia. Yo no había salido de Virginia en 3 años. Fue entonces cuando lo entendí. Mi madre no me odiaba. Odiaba lo que mi existencia decía sobre ella. Así que, había inventado una versión de mí de la que podía presumir, una heroína humanitaria, convenientemente inalcanzable. ¿La verdadera yo, la que enseñaba 4º grado a 90 millas de distancia? Ya era un fantasma. Conocí a Marcus Webb un martes de octubre, rodeada de calabazas y niños de 9 años risueños. Su granja, Webb Family Organics, era una leyenda local, 50 acres de colinas ondulantes, vegetales tradicionales, un pequeño huerto donde las familias venían cada otoño a recoger manzanas y tomarse fotos con el granero rojo, de fondo. Había llevado a mis alumnos de 4º grado de excursión para aprender sobre agricultura sostenible. Marcus estaba esperando junto al tractor cuando nuestro autobús llegó, alto, de hombros anchos, con ojos amables y tierra permanentemente incrustada bajo sus uñas. Me estrechó la mano y dijo, «Usted debe ser la señorita Fairbanks. Mi hija no ha parado de hablar de usted». Su hija era Lily, de 5 años, con rizos dorados y una sonrisa que podía derretir glaciares. Estaba en la clase de kindergarten de mi colega, pero yo le daba clases particulares 2 veces por semana después de que su madre falleciera de cáncer el año anterior. Lily es una niña increíble, le dije. Inteligente como un látigo, curiosa por todo. Algo cambió en su rostro, gratitud quizás, o el reconocimiento de un espíritu afín. Dice que usted es su maestra favorita de toda la escuela, aunque técnicamente no sea su maestra, sonrió. Sus palabras. Esa excursión se convirtió en una llamada telefónica. La llamada telefónica se convirtió en un café. El café se convirtió en un picnic bajo el viejo roble de su propiedad, donde Marcus me preguntó sobre mi familia y le dije la verdad. No tengo una, dije. Oh, ellos decidieron que no me tienen a mí. No pidió detalles. No insistió. Simplemente me dio un trozo de pastel de manzana que la madre de su difunta esposa le había enseñado a hacer y dijo, la familia no siempre es de sangre, Ingrid. A veces son las personas que aparecen cuando todos los demás se van. Ese fue el momento en que empecé a creerle. Pasaron 2 años como páginas que se pasan en un libro que finalmente estaba escribiendo para mí misma. En 2022, Marcus y yo nos casamos. No en un club de campo, no con 300 invitados y un pastel de 12 pisos. Intercambiamos votos bajo el roble donde habíamos tenido nuestra primera conversación real, con Lily como nuestra niña de las flores y un puñado de amigos que se habían convertido en familia. Adopté oficialmente a Lily ese mismo año. El día que llegaron los papeles, me entregó un dibujo a crayón de 3 figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol amarillo. En la parte inferior, con letras temblorosas de kindergarten, había escrito, mi mamá, mi papá, yo. Guardo ese dibujo en mi escritorio en el trabajo. Algunos días, cuando el mundo se siente pesado, lo saco solo para recordar lo que importa. Terminé mi maestría en liderazgo educativo a través de clases nocturnas y sesiones de verano, escribiendo trabajos a las 11 de la noche después de que Lily se durmiera, estudiando durante mis almuerzos, decidida a demostrar que la ambición no requería abandonar a los estudiantes que amaba. Cuando se abrió un puesto de subdirectora en la escuela primaria Maple Creek, me postulé. El panel de entrevistas estaba formado por 3 miembros de la junta escolar, incluido Marcus, quien se recusó de la votación. Conseguí el trabajo de todos modos. A pesar de todo, permanecí invisible. Sin redes sociales, sin comunicados de prensa, sin anuncios orgullosos a la familia que me había borrado. En algún lugar de Richmond, mi madre todavía le decía a la gente que estaba salvando niños en África. En algún lugar de DC, Bradley todavía fingía que nunca había tenido una segunda hermana. En algún lugar en línea, Victoria publicaba fotos de cenas familiares en mesas que nunca tendrían un lugar para mí. No tenía ni idea de en quién me había convertido, y yo no estaba lista para decírselo. Todavía no.
La llamada telefónica llegó un jueves por la tarde en marzo de 2024. Señora Fairbanks Webb. La voz era formal, precisa. Soy Diana Morrison del Departamento de Educación de Virginia. La Junta ha revisado su solicitud y me complace informarle que ha sido seleccionada como la nueva superintendente de escuelas del condado de Clarke. Me senté en el borde de mi escritorio, mis piernas de repente inseguras. ¿Superintendente? El puesto al que me había postulado por capricho, sin creer nunca que realmente me considerarían. Supervisando 12 escuelas, 4.000 estudiantes, 200 maestros. ¿Estás segura?, logré decir. Su historial habla por sí mismo. Las tasas de alfabetización aumentaron un 18% en 3 años. La retención de maestros es la más alta de la región. El programa de mentoría que desarrolló está siendo adoptado en todo el estado. Una pausa. La doctora Hart la recomendó específicamente. Dijo que usted era la mejor educadora con la que había trabajado. Eleanor Hart, mi mentora de mi primer año de enseñanza, ahora comisionada de educación del estado. No había hablado con ella en meses. El anuncio llegó a los periódicos locales 2 semanas después: maestra local asciende a superintendente. Un pequeño titular en el Shenandoah Valley Voice, completo con mi foto del sitio web del distrito escolar. No pensé que nadie de mi familia lo vería. Me equivoqué. Rachel llamó esa noche, sin aliento. Ingrid, tu hermana acaba de publicar ese artículo en el chat grupal familiar con el pie de foto. ¿No es esta nuestra Ingrid? Se me apretó el estómago. ¿Qué dijo mi madre? Nada. No ha respondido. Pero Rachel vaciló. Estaba en casa de la tía Patricia cuando sucedió. Tu madre llamó a Victoria inmediatamente. Podía oírla a través del teléfono, Ingrid. Estaba furiosa. ¿Furiosa porque conseguí el trabajo? Furiosa porque no lo sabía. Furiosa porque le ha estado diciendo a todo el mundo que estás en África y ahora hay pruebas de que has estado aquí. Todo el tiempo. El correo electrónico llegó 3 días después. El asunto decía, de tu madre. Casi lo borro sin leerlo. Casi. Mi queridísima Ingrid, comenzaba. Vi la maravillosa noticia sobre tu ascenso. Siempre supe que lo tenías dentro. Deberíamos quedar para almorzar pronto. Me encantaría saber todo lo que has logrado. El Día de la Madre se acerca. Significaría mucho tener a toda la familia reunida de nuevo. Sin disculpas, sin reconocimiento de los 4 años de silencio, sin mencionar el mensaje de WhatsApp que me había destrozado. Solo una invitación, como si nada hubiera pasado, como si simplemente hubiera estado fuera en un largo viaje y ahora fuera bienvenida a regresar. No respondí. 2 semanas después, mi teléfono sonó de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, contesté. ING, soy Victoria. Su voz era melosa, cálida, un tono que no había oído desde que éramos niñas. Sé que ha pasado un tiempo, pero quería contactarte personalmente. Mamá no se ha sentido bien y ha estado preguntando por ti. Realmente quiere verte. ¿Qué le pasa? Solo estrés. Ya sabes cómo se pone. Pero te extraña, Ingrid. Todos te extrañamos. Llamé a Rachel esa noche. ¿Mi madre está enferma? Rachel resopló. Estuvo en el spa ayer. Publicó una selfie en el baño de vapor de eucalipto. Un momento de silencio. Ingrid, no te están contactando porque te extrañen. Te están contactando porque saliste en las noticias. Ya lo sabía, pero escuchar a Rachel confirmarlo hizo que la verdad se asentara en mis huesos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez has recibido una de esas llamadas de reconciliación? ¿Del tipo en que puedes oír la falta de sinceridad goteando a través del teléfono? Si sabes exactamente de lo que estoy hablando, comenta así abajo. Y si quieres saber qué hice después, sigue viendo, porque lo que pasó en esa ceremonia de premiación, ni yo misma lo vi venir. Ojalá pudiera decirte que fui fuerte todos los días, que nunca flaqueé, nunca dudé. Nunca me quedé despierta a las 3 de la madrugada preguntándome si yo era la villana en mi propia historia. Pero eso no sería la verdad. Las dudas se infiltraron lentamente después de esa llamada de Victoria.
En el trabajo, los colegas no dejaban de felicitarme. El anuncio de la superintendencia se había extendido por el condado como la pólvora. Todos querían estrechar mi mano, preguntar por mis planes, compartir lo orgullosos que estaban. Y luego venían las preguntas que temía. Tus padres deben estar en la luna, dijo mi subdirectora una mañana, radiante. Apuesto a que tu madre está presumiendo ante todo el mundo en la iglesia. Sonreí, asentí, cambié de tema. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mientras Marcus lavaba los platos y Lily hacía sus deberes en la encimera. El silencio se sentía más pesado de lo habitual. Estás en otro lugar, dijo Marcus sin darse la vuelta. Háblame. Es que, me apreté las palmas de las manos contra los ojos. Victoria llamó. Dijo que mamá ha estado preguntando por mí, que me extraña. Lo miré. ¿Y si estoy equivocada, Marcus? ¿Y si he sido demasiado dura? Sigue siendo mi madre. Quizás debería haber. ¿Haber hecho qué? Se secó las manos, se giró para mirarme. ¿Llamarla? ¿Ir a cenar? ¿Fingir que los últimos 4 años no sucedieron? No lo sé. Mi voz se quebró. Sigo pensando que todo el mundo perdona a la familia, ¿verdad? Es lo que se supone que debes hacer. ¿Y si yo soy la mala aquí? Marcus no respondió de inmediato. En su lugar, caminó hacia el despacho, desapareció por un momento y regresó con su portátil. Quiero mostrarte algo, dijo. Algo que he estado guardando para un momento exactamente como este. Marcus puso el portátil sobre la mesa y abrió una carpeta etiquetada Ingrid-no-borrar. Dentro había archivos que casi había olvidado que existían. El primero, una captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de mi madre, el que Rachel me había enviado hacía 4 años. La marca de tiempo brillaba en la esquina, 9 de mayo de 2020, 8:32 de la tarde. Las palabras no habían cambiado. Ya no la veo como mi hija. El segundo, el correo electrónico de mi madre de hacía 2 semanas. Mi queridísima Ingrid. Sin disculpas, sin reconocimiento. El tercero, una foto del Instagram de Victoria, Acción de Gracias de 2020. El retrato familiar con el espacio vacío donde yo debería haber estado. El pie de foto, mamá, nos criaste bien. Guardé todo, dijo Marcus en voz baja. Cada mensaje que Rachel me reenvió, cada foto que apareció en línea. Hice una copia de seguridad de todo en la nube con marcas de tiempo y metadatos porque sabía que este día llegaría. Se sentó frente a mí. Sabía que habría un momento en el que olvidarías por qué te fuiste, en el que empezarías a preguntarte si fuiste tú la que falló. Miré la pantalla, la evidencia de mi propia eliminación, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fallaste, continuó Marcus. Sobreviviste. Construiste una vida. Te convertiste en alguien, no a pesar de ellos, sino sin ellos. Cruzó la mesa y tomó mi mano. No le debes el perdón a gente que nunca lo pidió. Solo te debes a ti misma la verdad. Cerré el portátil lentamente. Rachel te envió algo más, dije. ¿Qué es? Marcus vaciló. ¿Estás segura de que quieres verlo? Asentí. Mostró una captura de pantalla más, un nuevo mensaje del chat grupal familiar, fechado justo ayer. Y cuando lo leí, todo quedó claro. La captura de pantalla era del chat grupal de la familia Fairbanks, del que me habían eliminado hacía 4 años. El mensaje de mi madre brillaba en la pantalla, fechado el día anterior, maravillosas noticias. Ingrid será homenajeada en la ceremonia estatal de Maestra del Año el próximo mes. Será televisado. Ya he confirmado nuestra asistencia. Llegaremos temprano, nos sentaremos en la sección familiar y nos uniremos a ella en el escenario para las fotos. Victoria, ponte tu Valentino rojo. Bradley, trae a Caroline. Esta es una oportunidad para mostrarles a todos que la familia Fairbanks permanece unida. La respuesta de Victoria, ya he elegido mi vestido. ¿Debería llevar flores? Bradley, liberaré mi agenda. Buena jugada de relaciones públicas. Ni una sola persona había preguntado si yo los quería allí. Ni un solo mensaje mencionaba la reconciliación, una disculpa,
O siquiera una conversación privada antes de aparecer en el momento más importante de mi carrera. Están planeando secuestrar tu ceremonia, dijo Marcus, con la voz tensa por una ira controlada. Entrar como si nada hubiera pasado. Posar para las cámaras. Atribuirse el mérito. Leí los mensajes de nuevo, más despacio esta vez. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Esta es una oportunidad. No echo de menos a mi hija. No estaba equivocada. Una oportunidad para arreglar su reputación, para reclamar la narrativa, para estar a mi lado en mi momento de triunfo y fingir que había estado allí todo el tiempo. No me quieren de vuelta, dije, mientras la comprensión se asentaba fría y definitiva en mi pecho. Quieren la versión de mí de la que pueden presumir. Marcus asintió. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré la captura de pantalla una última vez, la cuidadosa orquestación de mi madre, la entusiasta complicidad de mis hermanos, la ausencia total de algo que se pareciera al remordimiento. Voy a dejar que vengan, dije en voz baja. Y luego voy a decir la verdad. Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina esa noche, Marcus, Rachel en videollamada y yo, como generales planeando una campaña. Podrías desinvitarlos, sugirió Rachel. Llamar a seguridad, hacer que los saquen si intentan entrar. Entonces yo soy la villana, dije. La hija ingrata que prohibió a su propia madre entrar a su ceremonia de premiación. Esa es la historia que le contarán a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Marcus. ¿Dejar que entren campantes y finjan que te han estado apoyando todo este tiempo? Había estado pensando en esto durante horas, sopesando escenarios, evaluando opciones. No, dije finalmente. Dejo que vengan. No monto una escena de antemano. No les advierto ni los confronto. Tomé aire. Y luego, cuando de mi discurso de aceptación frente a 500 educadores, cámaras de televisión y el gobernador de Virginia, agradeceré a mi familia. El rostro de Rachel en la pantalla se quedó quieto. Engre. Agradeceré a mi familia, repetí. A mi esposo Marcus, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. A mi hija, Lily, que me enseñó cómo es el amor incondicional. Y ya está. Esa es toda la lista. El silencio flotó en el aire. No vas a mencionarlos en absoluto, dijo Marcus lentamente. ¿Por qué lo haría? No son mi familia. Lo dejaron claro hace 4 años. Saqué la captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de mi madre en mi teléfono. No necesito exponerlos. No necesito leer esto en voz alta. Solo necesito no incluirlos. La ausencia hablará por sí misma. ¿Y si tu madre intenta subir al escenario de todos modos?, preguntó Rachel. Sonreí, la primera sonrisa real que sentía en días. Entonces le recordaré, muy educadamente, que simplemente estoy respetando los límites que ella estableció. Dijo que ya no era su hija. Simplemente estoy tomando su palabra. La doctora Eleanor Hart me llamó 3 días antes de la ceremonia. Ingrid, tenemos que hablar. Su voz tenía la franqueza directa que recordaba de mi primer año de enseñanza, cuando había sido la directora que se arriesgó con una nerviosa joven de 22 años recién salida de la universidad. ¿Ha surgido algo? Me preparé. ¿Qué pasó? Alguien contactó al coordinador de la ceremonia la semana pasada. Una mujer llamada Margaret Fairbanks dijo que era tu madre. Eleanor hizo una pausa. Solicitó hablar durante la parte del programa de comentarios familiares. Quería decir unas palabras sobre cómo te crió. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Hizo qué? El coordinador me pasó la solicitud, ya que yo doy el discurso de introducción. La rechacé. Otra pausa, más pesada esta vez. Ingrid, no conozco toda la historia de tu situación familiar. Nunca me la has contado y nunca he preguntado, pero te conozco. Te he visto trabajar durante 15 años y sé que si hubieras querido que tu madre participara, la habrías mencionado tú misma. Exhalé lentamente. Gracias, Eleanor. Yo te presentaré en ese escenario, continuó. Y voy a hablar de tus logros, tu dedicación, tus 15 años cambiando la vida de los niños. No de tu apellido familiar, no de quien te crió,
solo de lo que has construido con tus propias manos. Suavizó el tono. Te has ganado esto, Ingrid. Nadie puede reescribir esa historia más que tú. Cuando colgué, Marcus me estaba observando desde la puerta. Tu madre intentó subir al escenario. Eleanor la bloqueó. Él negó con la cabeza lentamente, no con incredulidad, sino confirmando todo lo que ya sabía sobre la mujer que me había descartado. Realmente cree que puede simplemente volver, dijo. Cree que se lo merece, respondí. Esa es la diferencia. La noche antes de la ceremonia, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas en blanco, una taza de té de manzanilla y el peso de 4 años presionando mi pecho. Lily se había ido a la cama hacía una hora, su pequeña mano saludando desde la puerta. Buena suerte mañana, mamá. Vas a estar increíble. Marcus estaba en la sala de estar dándome espacio para escribir. Entendía que algunas palabras necesitaban ser encontradas a solas. Miré la página en blanco. Me gustaría agradecer a... Mi bolígrafo se detuvo. ¿A quién agradecía? A mis colegas, obviamente. A la doctora Hart, a los miembros de la junta que habían creído en mí, a los estudiantes que habían hecho que cada mañana temprano y cada noche tardía valieran la pena. ¿Y luego qué? Pensé en mi madre, en la mujer que había organizado almuerzos en el club de campo mientras les decía a sus amigas que yo estaba salvando niños en África, que me había borrado de las fotos familiares como si retocara una imperfección, que en este mismo momento probablemente estaba preparando su atuendo, practicando su sonrisa de madre orgullosa, ensayando cualquier discurso que Eleanor ya le había negado. Empecé a escribir. Quiero agradecer a mi familia. La familia que elegí y la familia que me eligió a mí. A mi esposo Marcus, que me vio cuando yo era invisible. A mi hija Lily, que me enseñó que el amor no es algo que se gana. Es algo que se da libremente. Dejé el bolígrafo. Eso era suficiente. Eso era todo. Ninguna mención del apellido Fairbanks. Ningún reconocimiento a las personas que habían anunciado mi exilio en un chat grupal. Solo la verdad. La familia en mi discurso era la familia que realmente había estado ahí. ¿Terminaste?, preguntó Marcus desde la puerta. Terminé, dije. Mañana, me pararía frente a 500 personas, y por primera vez en 4 años, dejaría que mi silencio hablara. El Capitolio del estado de Virginia nunca se había visto tan imponente. Había visto fotos del edificio toda mi vida, el diseño neoclásico de Thomas Jefferson, las columnas blancas, la cúpula que parecía tocar el cielo. Pero de pie en la entrada con mi vestido azul marino, con Marcus del brazo y Lily sosteniendo mi mano, sentí como si estuviera entrando en la historia. La ceremonia se celebraba en la Cámara de Representantes. 500 sillas estaban dispuestas en filas precisas, cada una llena de educadores de todos los rincones del estado, directores, maestros, miembros de juntas escolares, superintendentes como yo que habían pasado sus carreras en las aulas antes de ascender a despachos y cámaras. 3 equipos de noticias, incluida una transmisión en vivo al sitio web del Departamento de Educación. Me registré en la mesa de inscripción. Una voluntaria me entregó mi credencial, Ingrid Fairbanks Webb, maestra del año del estado de Virginia 2024. Felicidades, dijo cálidamente. Su familia debe estar muy orgullosa. Sonreí. ¿Lo están? Tomamos nuestros asientos en la primera fila, reservada para los homenajeados y sus familias directas. Lily se sentó entre Marcus y yo, sus piernas balanceándose debajo de su silla, demasiado cortas para llegar al suelo. Llevaba el vestido que habíamos elegido juntas, de un suave color amarillo con pequeñas margaritas bordadas. Mamá, susurró, tirando de mi manga. ¿Ese es tu nombre ahí arriba? Miré hacia arriba. Una enorme pancarta se extendía por el escenario, maestra del año del estado de Virginia 2024, Ingrid Fairbanks Webb. Mi nombre, de 15 metros de ancho, imposible de ignorar. Apreté la mano de Lily. Sí, cariño. Ese es mi nombre. Detrás de mí, podía sentir ojos en mi espalda, la sensación punzante de ser observada. No me di la vuelta. No lo necesitaba. Ya sabía quién estaba sentado en la segunda fila, sin invitación y sin desanimarse, esperando un foco de atención que nunca brillaría sobre ellos.
Los oí antes de verlos. Disculpe, esa es mi hija ahí arriba. Sí, la homenajeada. Necesito estar en la sección familiar. La voz de mi madre se extendió por la cámara con una autoridad ensayada, el mismo tono que usaba para dar órdenes a los camareros. Silenciar la disidencia en las cenas y convencer a los extraños de que pertenecía a cualquier lugar donde estuviera. Mantuve la vista al frente. Respira. Solo respira. Por el rabillo del ojo, los vi llegar como una delegación. Mi madre con un Chanel color crema, perlas en el cuello. Victoria con ese vestido rojo de Valentino que había mencionado, cintura ceñida, escote dramático, lista para la cámara. Bradley con un traje de Tom Ford color carbón, su esposa Caroline detrás de él con un Oscar de la Renta. Entraron en la segunda fila directamente detrás de nosotros, y oí el susurro teatral de mi madre a la mujer a su lado. Soy Margaret Fairbanks, la madre de Ingrid. Cría a esa niña desde el día en que nació. Todo lo que ella es, me lo debe a mí. La mujer asintió cortésmente, mirando la pancarta y luego de nuevo a mi madre. Victoria se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Ingrid, ¿te ves bien? No me di la vuelta, no la reconocí. Una mano tocó mi hombro. ¿No vas a saludar a tu familia? La voz de Bradley, casual, con derecho. Giré la cabeza ligeramente, no lo suficiente para enfrentarlos, solo lo suficiente para que me oyeran. Mi familia está sentada justo a mi lado. Luego me volví hacia el escenario, la pequeña mano de Lily cálida en la mía. ¿Quieres saber qué pasó cuando di mi discurso? Cuando mi madre me oyó agradecer a todos en mi vida excepto a ella. Te prometo que no adivinarás su reacción. Si todavía estás conmigo, pulsa ese botón de me gusta y quédate. Los próximos 3 minutos son la razón por la que te estoy contando esta historia. La doctora Eleanor Hart se acercó al podio con la misma autoridad tranquila que había llevado a cada aula, cada reunión de la junta, cada conversación difícil durante las últimas 3 décadas. Ajustó el micrófono, observó la sala y comenzó. En 15 años de trabajo en el sistema educativo de Virginia, he tenido el privilegio de conocer a miles de maestros extraordinarios. Pero hoy, quiero hablarles de una que se destaca. Sentí a mi madre moverse en su asiento detrás de mí, ajustándose las perlas, preparando su expresión de orgullo para las cámaras. Ingrid Fairbanks Webb comenzó su carrera en una escuela primaria rural con 23 estudiantes, recursos limitados y una determinación ilimitada. La voz de Eleanor era firme, cálida. Solo en su primer año, elevó los niveles de lectura en un promedio de 2 grados por estudiante. No por arte de magia, sino por presentarse todos los días. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ingrid no provenía de un entorno que le facilitara el camino. No tenía conexiones ni privilegios servidos en bandeja de plata. Un ligero énfasis en esas palabras. ¿Lo estaba imaginando? Construyó todo por sí misma. Su maestría mientras enseñaba a tiempo completo, su programa de mentoría que ahora se está adoptando en 37 condados de todo el estado, su familia. Se me cortó la respiración. A la cual tengo el honor de presentar ahora. Su esposo Marcus, quien ha servido en la junta escolar del condado de Clarke durante 6 años, y su hija, Lily, quien me dijo en el camerino que su mamá es la mejor maestra de todo el mundo. La cámara enfocó a Marcus y a Lily. No a mi madre. No a Victoria con su vestido rojo. A la familia que importaba. Detrás de mí, oí una inhalación brusca, el crujido de una silla mientras alguien agarraba el reposabrazos con demasiada fuerza. Eleanor sonrió. Por favor, den la bienvenida a su maestra del año del estado de Virginia 2024, Ingrid Fairbanks Webb. Caminé hacia el podio con piernas que se sentían más firmes de lo que esperaba. 500 rostros me miraban. Las cámaras grababan cada respiración, y en la segunda fila, 4 personas con ropa de diseñador esperaban el reconocimiento que creían merecer. Gracias, doctora Hart, comencé. Y gracias al Departamento de Educación de Virginia, a la oficina del gobernador y a todos los que hicieron posible este día. Miré a la audiencia, la verdadera audiencia, maestros que pasaban sus fines de semana corrigiendo trabajos, directores que se quedaban hasta tarde para aconsejar a estudiantes con dificultades, educadores que habían elegido esta vida no por dinero o estatus,
sino porque creían en el poder del potencial de un niño. Cuando empecé a enseñar hace 15 años, no sabía si duraría un semestre. Las horas eran largas, el sueldo era modesto y algunas personas, hice una pausa. Eligiendo mis palabras con cuidado, cuestionaron si era un camino que valía la pena tomar. Silencio, del tipo que vibra. Pero esto es lo que aprendí. Enseñar no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de estar ahí para los niños que te necesitan, incluso cuando nadie más lo está. Especialmente cuando nadie más lo está. Tomé aire. Lo que me lleva a mis agradecimientos. A mis colegas de la escuela primaria Maple Creek, ustedes son mi pueblo. A la doctora Hart, que vio algo en mí cuando solo era una nerviosa joven de 22 años con un sueño, le debo más de lo que las palabras pueden expresar. Me giré hacia la primera fila. Y a mi familia, sonreí a Marcus, a Lily, mi esposo, Marcus, que creyó en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Mi hija Lily, que me recuerda todos los días cómo es el amor incondicional. Me detuve. Esa era la lista. Detrás de mí, alguien en la segunda fila se puso de pie. Ingrid. La voz de mi madre. No me di la vuelta. Ingrid, cariño, ¿seguro que no olvidaste a tu propia madre? La voz de Margaret resonó por la cámara, su tono a medio camino entre dolido y autoritario. El tipo de voz diseñada para hacer que todos en la sala simpatizaran con ella. La madre abandonada y pasada por alto por su hija ingrata. Oí movimiento detrás de mí, tacones haciendo clic contra el mármol. Se dirigía hacia el escenario. 500 cabezas se giraron. Las cámaras se movieron. El momento se estiró como un caramelo, pegajoso e ineludible. Mi madre llegó al pie de las escaleras del escenario, su Chanel color crema captando la luz, su sonrisa ensayada firmemente en su lugar. Solo me gustaría decir unas palabras sobre mi hija, sobre lo orgullosa que estoy de todo lo que ella ha. Señora Fairbanks. Mi voz salió tranquila, baja, amplificada por el micrófono del podio para que todos la oyeran. Se detuvo a mitad de la frase, con un pie en el primer escalón. Gracias por asistir, dije, encontrando sus ojos por primera vez en 4 años. Pero la parte de mi discurso dedicada a la familia ha concluido. Su sonrisa vaciló solo por un segundo, una fisura delgada en la fachada. Ingrid, soy tu madre. Usted dijo que ya no me veía como su hija. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Hace 4 años, en un mensaje grupal, dijo que elegí ser una simple maestra, y que ya no era parte de su familia. Jadeos se extendieron por la audiencia, un murmullo de voces. Alguien dejó caer un programa. Simplemente he respetado su decisión, continué con ecuanimidad. La familia a la que agradezco hoy es la familia que estuvo a mi lado. La familia que no requirió que demostrara mi valía a través de un título de trabajo o un salario. Un guardia de seguridad se acercó a Margaret suavemente, señalando hacia su asiento. Ella se quedó helada, sin avanzar, sin retroceder. Por primera vez en mi vida, mi madre no tenía nada que decir. El silencio duró exactamente 4 segundos. Luego, desde algún lugar en el centro de la cámara, una mujer se puso de pie, canosa, de unos 60 años, con un simple cardigan y unas gafas que habían visto miles de aulas. Empezó a aplaudir, lento, deliberado, inconfundible. Otra persona se levantó, luego 5, luego 20. El aplauso creció como una ola, recorriendo la cámara hasta que todos y cada uno de los educadores en esa sala estuvieron de pie. 500 personas dándome algo que mi propia madre nunca me había dado, validación sin condiciones. Me agarré a los bordes del podio, con los ojos ardiendo. El guardia de seguridad guió suavemente a Margaret de vuelta a su asiento. Caminó rígidamente, mecánicamente, su perfecta postura desmoronándose con cada paso. Victoria la tomó del brazo, susurrándole algo urgente, pero Margaret se la quitó de encima. Capté fragmentos de conversaciones de las filas cercanas. ¿Oíste lo que dijo? Su propia madre la repudió por ser maestra. Eso es asqueroso. Así que esa es la mujer que la llamó simple maestra. ¿Te lo imaginas? La historia se extendía por la sala como la pólvora. Cada susurro, otro clavo en el ataúd de la reputación cuidadosamente construida de mi madre.
Cuando el aplauso finalmente disminuyó y la gente tomó asiento, vi a Margaret sentada rígidamente en su silla, mirando al frente. Su Chanel color crema de repente parecía demasiado brillante, demasiado forzado. Victoria tecleaba furiosamente en su teléfono. La mandíbula de Bradley estaba tan apretada que podía ver los músculos trabajando desde el escenario. Y en la primera fila, Lily me miraba con ojos brillantes. «Lo hiciste, mamá», susurró, demasiado bajo para que nadie más lo oyera, pero leí sus labios perfectamente. Le sonreí. Solo a ella. El resto de la audiencia se desvaneció en un ruido de fondo. Mi familia estaba orgullosa de mí. Eso era todo lo que importaba. Me acorralaron en el pasillo fuera de la cámara. Acababa de terminar de tomarme fotos con el gobernador, un hombre amable con un firme apretón de manos que me había dicho que mi discurso era lo más honesto que había oído en ese edificio en 20 años, cuando los vi acercarse. Mi madre, flanqueada por Victoria y Bradley, moviéndose entre la multitud con la determinación de quienes creían que se les debía una explicación. Ingrid. La voz de mi madre era baja ahora, despojada de su calidad interpretativa. Tenemos que hablar en privado. Mantuve mi tono agradable, profesional. Si tiene algo que decir, señora Fairbanks, puede decirlo aquí. Sus ojos se desviaron hacia la gente a nuestro alrededor, otros homenajeados, sus familias, un periodista garabateando notas. Me humillaste delante de todos, en la televisión. Declaré un hecho. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y mostré la captura de pantalla que había vivido en mi galería de fotos durante 4 años. Este es el mensaje que envió el 9 de mayo de 2020. Ya no la veo como mi hija. Sus palabras, su decisión. Simplemente la respeté. El rostro de mi madre palideció. Eso fue. Estaba molesta. Ya sabes cómo se sacan las cosas de contexto. ¿Contexto? Le mostré la marca de tiempo, el identificador del remitente, el emoji de corazón de Victoria, el entendido. Mamá de Bradley. Esto fue un mensaje grupal diciéndole a toda nuestra familia que fingieran que yo no existía. ¿No hay otro contexto? Bradley dio un paso adelante. Ingrid, seamos razonables. Fui razonable durante 30 años. Mi voz se mantuvo tranquila. Fui razonable cuando me sentaron en la mesa de los niños. Razonable cuando mamá olvidó mi graduación. Razonable cuando todos ustedes decidieron que mi carrera me hacía desechable. Guardé mi teléfono. Ya he terminado de ser razonable. La máscara de Victoria se rompió primero. Esto es ridículo, siseó, su vestido rojo de Valentino luciendo de repente llamativo bajo las luces fluorescentes del pasillo. Vinimos aquí para apoyarte. Reorganizamos todas nuestras agendas. Vinieron aquí para una sesión de fotos. Mantuve mi voz nivelada. Leí sus mensajes, Victoria. ¿Debería llevar flores? Eso no es apoyo. Eso es una puesta en escena. Su rostro se sonrojó. ¿Cómo sabes? ¿Quién te mostró eso? No importa cómo lo sé. Importa que todos ustedes planearon aparecer en mi ceremonia, sentarse en mi sección familiar y atribuirse el mérito de un éxito que pasaron 4 años ignorando. Bradley intentó un enfoque diferente. Su voz de abogado, tranquila, razonable, el tono que usaba para negociar acuerdos. Ingrid, piénsalo desde una perspectiva de relaciones públicas. El vídeo se está volviendo viral. La gente está llamando a mamá. La gente está llamando a mamá lo que es. Estás empeorando esto para todos. Para el apellido familiar. Hace 2 años que no tengo ese apellido. Levanté mi mano, mostrando la simple alianza de oro que Marcus había puesto allí. Ahora soy una web. Y lo curioso de los apellidos familiares es que solo significan algo si la familia detrás de ellos es real. Victoria se acercó más, su voz bajó a un susurro feroz. ¿Crees que eres mejor que nosotros, no? Solo porque te dieron un premio. No, la miré a los ojos. Creo que soy exactamente lo que siempre he sido, una maestra. La misma maestra a la que llamaste, simple. La misma maestra que a mamá le avergonzaba mencionar en su club de campo. Me giré para mirarlos a los tres.
No me volví mejor que ustedes. Ustedes decidieron que no era lo suficientemente buena y dejé de intentar hacerles cambiar de opinión. Detrás de mí, oí los pasos firmes de Marcus. La pequeña mano de Lily encontró la mía. ¿Listos para ir a casa?, preguntó. Más que lista. Me giré para enfrentar a mi madre una última vez. Parecía más pequeña de alguna manera. El Chanel color crema le quedaba diferente ahora. Las perlas parecían menos pulidas. 4 años de cuidadosa construcción de reputación, deshechos en 3 minutos en un escenario que nunca había sido invitada a compartir. Señora Fairbanks, dije en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. Hace 4 años, usted tomó una decisión. Eligió su imagen por encima de su hija. Eligió las opiniones de las mujeres de un club de campo por encima de una hija que la amaba. Su labio tembló, la primera grieta en su armadura que había visto. Podría odiarla por eso, continué. Pasé muchas noches pensando que debería. Pero esto es lo que me di cuenta. Odiarla significaría que todavía controla mi vida. Y ya no lo hace. Ya no. Engre. No le pido que se disculpe. No necesito su disculpa para ser feliz. He sido feliz durante 2 años sin ella. Tomé aire. Pero quiero que entienda algo. No estoy haciendo esto para castigarla. Lo estoy haciendo porque finalmente aprendí la diferencia entre el perdón y el respeto por mí misma. Me giré hacia Victoria. Preguntaste si creo que soy mejor que tú. No lo creo. Solo creo que merezco ser amada sin condiciones. Y encontré eso en otro lugar. A Bradley. Te preocupaba el apellido familiar, pero los nombres son solo palabras. Familia es estar presente. No estuviste presente durante 4 años. No puedes empezar ahora. Di un paso atrás. La mano de Marcus estaba cálida en mi espalda baja. Lily se apretó contra mi costado. Adiós, señora Fairbanks. Victoria. Bradley. Asentí una vez. Espero que encuentren lo que sea que estén buscando, pero no lo encontrarán conmigo. Salimos por las puertas sin mirar atrás. Las consecuencias no llegaron de la noche a la mañana. Se infiltraron lentamente, como el agua a través de las grietas de los cimientos. Rachel me llamó un mes después de la ceremonia con actualizaciones que no había pedido, pero que de alguna manera necesitaba escuchar. Tu madre renunció al comité social del club de campo, dijo. Dijo que necesitaba centrarse en asuntos familiares. Pero todo el mundo sabe la verdadera razón. Las mujeres le hacían preguntas que no podía responder sobre ti, sobre el discurso, sobre qué clase de madre repudia a una hija por ser maestra. Revolví mi café, viendo cómo la crema se arremolinaba. Y Victoria eliminó todas sus publicaciones familiares de Instagram. Todas y cada una. Alguien en los comentarios de la página de su consultorio preguntó si ella era la hermana que envió un emoji de corazón cuando su madre despreció a su hermana. Rachel se rió amargamente. Aparentemente, a los pacientes no les encanta saber que su cirujana plástica tiene un tiempo de respuesta de emoji de corazona. Crueldad familiar de 30 segundos. Bradley se había quedado completamente en silencio. Según Rachel, le dijo a su tía Patricia que toda la situación había sido exagerada y que preferiría no discutirla. La clase profesional tenía sus formas de castigar los errores sociales. Nadie estaba boicoteando el consultorio de Victoria o negándose a contratar la firma de Bradley, pero había susurros, miradas de reojo en eventos de networking, el sutil distanciamiento que ocurría cuando la gente se daba cuenta de que la superficie brillante de alguien escondía algo podrido por dentro. Tu madre está viendo a un terapeuta, añadió Rachel en voz baja. Le dijo a la tía Patricia que quiere entender que salió mal. Dejé mi taza. Bien por ella. ¿No quieres saber más? Quizás realmente esté cambiando. Quizás lo esté. Miré por la ventana el roble de nuestro patio trasero, aquel donde Marcus y yo habíamos intercambiado votos. Pero que ella cambie no cambia lo que pasó. Y no me obliga a volver. 6 meses después, aprendí lo que realmente se siente la paz. No la ausencia de ruido. Nuestra casa de campo nunca estaba en silencio.
Lily practicaba piano en la sala de estar, las teclas tropezando para Elisa, con una imperfección decidida. Marcus discutía con el tractor en el granero, convencido de que entendía sus sermones sobre la eficiencia del combustible. Las gallinas tenían opiniones sobre todo. Pero debajo de todo ese ruido había quietud, del tipo que proviene de saber exactamente a dónde perteneces. Seguía siendo superintendente. El trabajo era duro, reuniones de presupuesto, conflictos de personal, el papeleo interminable de dirigir 12 escuelas. Pero cada mañana, cuando entraba en mi despacho, veía el dibujo a crayón de Lily colgado sobre mi escritorio. 3 figuras de palo, un sol amarillo. Mi mamá, mi papá, yo. Ese era mi recordatorio diario de cómo era realmente el éxito. En nuestro tercer aniversario de bodas, Marcus y yo hicimos otro picnic bajo el roble. Lily ayudó a poner la manta, extendiendo platos de pollo frito frío y los famosos bizcochos de la madre de Marcus. La luz del atardecer lo teñía todo de dorado. Alguien de una editorial llamó la semana pasada, mencionó Marcus casualmente, dándome un vaso de limonada. Quieren que escribas un libro sobre tu carrera, tu viaje, todo. Negué con la cabeza antes de que terminara. No quiero vivir en el pasado. ¿Incluso si pudiera ayudar a otras personas? ¿A otros maestros a los que han hecho sentir pequeños? Lo pensé. Realmente lo pensé. Si alguna vez cuento esta historia públicamente, dije finalmente, será en mis propios términos. No por venganza, no por lucro. Solo para que alguien más sepa que no está solo. Lily se subió a mi regazo, oliendo a hierba y a sol. Cuéntame un cuento, mamá. Besé la parte superior de su cabeza. Había una vez, una maestra que encontró a su familia. La carta llegó un martes de octubre, casi exactamente un año después de la ceremonia. Sin remitente en el sobre, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. La cuidada cursiva de la que mi madre siempre se había enorgullecido, las elegantes curvas que había pasado años perfeccionando en la escuela de señoritas en la década de 1970. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo sosteniendo el sobre. Marcus entró desde el granero, vio lo que sostenía y se sentó frente a mí sin decir una palabra. No tienes que abrirla, dijo. Lo sé. La abrí de todos modos. La carta tenía 2 páginas, escrita a mano en su papelería personalizada. La cartulina color crema con sus iniciales grabadas en oro. Ingrid, he escrito esta carta 47 veces. Cada vez intenté explicar, justificar, hacerte entender por qué hice lo que hice. Pero la verdad es más simple y más fea que cualquier explicación que pudiera dar. Tenía miedo. Miedo de lo que la gente pensaría. Miedo de ser juzgada. Miedo de que tus elecciones reflejaran de alguna manera fracasos en mí. No espero que me perdones. Ni siquiera me he perdonado a mí misma. Solo quiero que sepas que estaba equivocada. No, molesta, ni, sacada de contexto. Equivocada. Y lamento cada día que pasaste creyendo que no eras suficiente. No me debes una respuesta. No me debes nada. Pero si alguna vez quieres hablar, no reconciliarte, solo hablar, estaré aquí. Tu madre, incluso si esa palabra no significa para ti lo que debería. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón de la cocina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcus. No lo sé. Miré el roble, sus hojas volviéndose ámbar bajo la luz del otoño. Pero por primera vez, creo que no necesito saberlo todavía. ¿Sabes qué me mantuvo despierta durante meses después de todo esto? No la ira, ni siquiera la tristeza. Era una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué una madre borraría a su propia hija? ¿Qué tipo de persona mira a su hija y ve una carga? Pasé mucho tiempo leyendo sobre esto, hablando con una amiga terapeuta, tratando de entender, no para perdonar, sino para dejar de llevar el peso de la confusión. Esto es lo que aprendí sobre personas como mi madre. Margaret Fairbanks creció en una familia donde el amor era transaccional. Sus propios padres la elogiaban cuando lograba algo y se retiraban cuando no lo hacía. Aprendió temprano que el valor equivale al rendimiento, que te ganas tu lugar en la mesa, literalmente. Para cuando tuvo sus propios hijos, no conocía otra forma de amar.
Cuando Victoria se convirtió en cirujana y Bradley en abogado, mi madre no solo estaba orgullosa, estaba aliviada. El éxito de ellos demostraba que era una buena madre. Sus logros eran los logros de ella. Su estatus la protegía de la vergüenza que había llevado desde la infancia. Y luego estaba yo, la hija que eligió el propósito sobre el dinero, que eligió una profesión simple, que hacía que Margaret se sintiera expuesta. Cada vez que alguien preguntaba por sus hijos, tenía que explicarme a mí. Una explicación se sentía como un fracaso. Así que hizo lo que hacen las personas asustadas. Cortó la parte que dolía. Eso no la excusa. Nada excusa abandonar a tu hijo. Pero entender esto me ayudó a darme cuenta de algo importante. Su rechazo nunca se trató de mi valor. Se trató de sus heridas. Y esto es lo que quiero que escuches. Si alguna vez has estado en mi lugar, no eres responsable de sanar a las personas que te hirieron. Puedes entenderlas sin excusarlas. Puedes tener compasión sin darles acceso a tu vida. Los límites no son muros construidos con ira. Son puertas que tú puedes controlar. Si esta historia resonó contigo, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y proteger tu paz? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. Y si quieres más historias como esta, echa un vistazo al vídeo enlazado en la descripción. Creo que encontrarás algo que te hable. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Soy Ingrid, y finalmente sé lo que realmente significa la familia.